Bienvenidos a un nuevo video de Indaga Todo. Desde hace muchos años ha existido un anime que en especial ha encantado mucho a sus espectadores. Hablo de One Piece. En este anime nos relatan la historia de Luffy, quien desea convertirse en el rey de los piratas, pero siempre hay un personaje que de vez en cuando resalta y ese es Goldie Roger, quien era el antiguo rey de los piratas. Ahora, la pregunta es, ¿realmente existió un rey de los piratas o existió algún personaje histórico del cual Oda se pudo haber inspirado? Indaguemos. Hoy les presento a Henry Avery, quien pudo haber sido la inspiración para este rey de los piratas. Nació en 1653, conocido como Henry Avery o Benjamin Bridgman Long Ben. Fue uno de los piratas más salvajes y exitosos de la Edad de Oro de la piratería. Luego de capturar un barco del tesoro del emperador mogol en 1695 con un cargamento valuado en más de 95 millones de dólares actuales, desapareció rápidamente y nunca se le volvió a ver. Gracias a su captura del Ganges y Sawai, Avery se ganó el apodo de Archipirata. Se dice que el enorme éxito de Avery inspiró a muchos otros marineros cansados de la paja y el látigo a dedicarse a la piratería con la esperanza de emular su captura excepcional. A pesar de la recompensa puesta sobre la cabeza de Avery, desapareció por completo, aunque una leyenda dice que perdió su fortuna a manos de mercaderes sin escrúpulos y murió en la pobreza en Inglaterra. Ahora te cuento un poco de su juventud. Henry Avery nació en Plymouth, Devon, Inglaterra, o en sus alrededores en 1653. Siguió los pasos de su padre y se embarcó en una carrera marítima, comenzando con un puesto de oficial en un buque mercante. En 1690 se alistó en el Royal Navy y sirvió como guardia marina en la HMS Kent y el HMS Rupert. Tal vez estuvo involucrado en el comercio de esclavos y la piratería en las Bahamas, permitidos por el corrupto gobernador de ese país. Poco más se sabe de Avery antes de que se ganara la infamia en el Atlántico Occidental y en el Océano Índico, aunque se ha creado muchas ficciones sobre sus primeros años. A menudo se le llamaba Long Ben o Long John, lo que resulta curioso ya que no parece haber sido especialmente alto. Hay historiadores que ofrecen el siguiente resumen del aspecto físico de Avery. Henry Avery no se ajustaba a ninguna de las imágenes populares que tenemos hoy en día de los piratas. Era de mediana estatura, más bien gordo, con un aspecto disoluto, lo que se describe a alguien que pudiera ser más bien alegre. En 1694, seguimos la historia. En 1694, Avery se unió al barco corsario de Charles II, que formaba parte de una expedición financiada por la corona española para atacar a los bucaneros y contrabandistas franceses en el Caribe. Mientras estaba atracado en La Coruña, España, en mayo de 1694, y mientras el capitán estaba borracho una noche, Avery incitó a 100 miembros de la tripulación a amotinarse. Los marineros estaban inquietos después de varios meses en el puerto sin recibir sus salarios. Avery solo era el segundo oficial del Charles, pero los amotinados lo eligieron como nuevo capitán. Avery rebautizó el barco con el nombre de Fancy y se dirigió a Madagascar, en el Océano Índico, uniendo fuerzas con 2 balandras piratas en el camino. Al llegar a la costa africana, el capitán y los miembros de la tripulación que no habían apoyado el motín fueron introducidos en un pequeño bote y se les ordenó remar hacia la costa. El Fancy contaba con 46 cañones, por lo que era un espectáculo formidable para los buques mercantes, generalmente mal armados del Océano Índico. Avery amplió una flota de 6 barcos piratas para poder atacar los barcos del tesoro del Imperio Mogol. El capitán Avery ahora comenzó su carrera de pirata incluso antes de llegar al Océano Índico. En su ruta capturó 3 barcos mercantes ingleses de las islas de Cabo Verde y 2 barcos daneses frente a Santo Tomé, antes de seguir por la costa occidental de África. Avery llegó a capturar un barco pirata francés en las Islas Comoras.
Cuando el buque se dirigía al Cabo de Buena Esperanza, el capitán Avery escribió entonces una carta abierta a las autoridades inglesas y la dejó en la isla de Johanna, en el archipiélago de las Comoras, en 1695. Dirigida a todos los comandantes ingleses, daba a conocer sus hazañas y declaraba que nunca he agraviado a ningún inglés u holandés ni pienso hacerlo mientras sea comandante. Parece haber olvidado sus capturas de las islas de Cabo Verde. Avery levantó el estandarte de la bandera Jolly Roger, diseñada para animar a los barcos a rendirse sin luchar o enfrentarse a las graves consecuencias. La versión de Avery tenía una calavera y huesos cruzados, con la calavera del perfil y el fondo rojo o en otras ocasiones negra. Con base en el ya establecido refugio pirata de Madagascar e incluso ocupando el papel de su líder, Avery amasó una flota de 6 barcos piratas para poder atacar a los barcos mercantes sumamente lucrativos, pero bien protegidos de la zona, los barcos del tesoro anual del Imperio Mogol. Cada uno de ellos merodeó por el Océano Índico e incluso navegó hasta el norte del Mar Rojo, donde consiguió su mayor captura. Por lejos, en septiembre de 1695, el barco del tesoro del emperador mogol Aurangzeb, jefe del Imperio Mogol de la India, de 1658 a 1707. Esta cueva flotante del botín de Aladino era el Ganges Sawai, posteriormente llamado Gunsway. El barco tenía muchos cañones y además estaba protegido por un convoy que llevaba más tesoros y peregrinos de vuelta a la Meca, incluidas las esposas de importantes funcionarios. Todos persiguieron a la flota durante una noche, alcanzaron al Fey Mohammed y se apoderaron de él. El barco fue abordado y se capturaron 50.000 libras de oro y plata, 10 millones de libras o 14 millones de dólares de hoy. La flota pirata de Avery dirigió entonces su atención al objetivo principal, el Ganges Sawai, disparando varios cañonazos cuando el barco se acercaba a la costa de Surat, en el norte de la India. La batalla duró 2 horas, ya que el buque indio tenía unos 40 cañones y 400 soldados a bordo, pero los piratas se impusieron, aunque con muchas bajas. Un disparo de cañón derribó el palo mayor del Ganges Sawai. Los piratas abordaron el barco damnificado. La mayoría de los pasajeros murieron o fueron arrojados por la borda tras ser torturados para que revelaran el paradero de sus objetos de valor. Muchas de las mujeres que no saltaron por la borda fueron violadas. Todos negaron la violencia de la captura, pero uno de sus tripulantes, John Spark, dio la siguiente confesión a un funcionario antes de su ejecución en la horca en Londres en 1696. Expresó el sentido de su malvada vida, en particular por las más horrendas barbaridades que había cometido, que aunque fueran hacia paganos e infieles habían sido saqueados de una forma tan inhumana y habían recibido un trato tan despiadado, declaró, que sufría la muerte de manera justa por tal inhumanidad. Los piratas de Avery se llevaron un botín de al menos 325.000 libras esterlinas, 69 millones de libras o 95 millones de dólares actuales, del barco del tesoro. Fue un botín asombroso y uno de los más ricos capturados en la historia de la piratería en el mar. La parte de cada miembro de la tripulación equivalía al salario de toda una vida. El botín tenía oro, plata, piedras preciosas, monedas, especias preciosas y rollos de seda. También había productos manufacturados de lujo como una silla de montar con diamantes incrustados. El emperador mogol respondió a la terrible pérdida amenazando al gobierno británico con atacar los intereses británicos en la India. Comenzó por encarcelar a todos los comerciantes británicos en Surat y amenazó con proceder a medidas más drásticas si no se perseguía a los piratas de manera más activa. Algunos de estos comerciantes murieron en prisión por la dureza con la que se les trató. La furia de Aurangzeb ejerció una tremenda presión sobre la Compañía de las Indias Orientales que, preocupada por la amenaza que suponía para el comercio el hecho de que las relaciones con el emperador mogol se deterioraran, puso una recompensa por la cabeza de Avery.
El gobierno británico ya había ofrecido una recompensa de 500 libras por cada miembro de la tripulación pirata de Avery, capturado antes de que la Compañía de las Indias Orientales ofreciera su propia recompensa de 1000 libras por cabeza. Sin embargo, los piratas habían desaparecido, navegaron primero a Santo Tomé y luego al Caribe, donde se disolvieron en la primavera de 1696. El corrupto gobernador de las Bahamas compró el Fancy, pero el gobernador de Jamaica rechazó un soborno masivo para ofrecer a los piratas un indulto real. Se especula que Henry Avery quizás navegó hasta Rhode Island y desde allí cruzó el Atlántico para llegar a un lugar más seguro, Irlanda. En 1696, el capitán Kidd recibió el encargo de librar el Océano Índico de piratas y en concreto de capturar a Henry Avery, pero no lo encontró y se dedicó él mismo a la piratería. Cabe destacar que en una amnistía general para todos los piratas emitida por el gobierno británico en 1698 se mencionó tanto a Kidd como a Avery específicamente como excepciones. Hubo varios avistamientos de Henry Avery en Inglaterra que nunca se pudieron corroborar. Según la leyenda, Avery regresó a Bideford, en Devon, con una cantidad de diamantes procedentes de su acto de piratería. Fue estafado por un contrabandista deshonesto y se vio obligado a vivir el resto de sus días en la pobreza, ya que si lo denunciaba, las autoridades descubrirían su identidad. Se informó que hubo varios avistamientos del pirata inglés en Inglaterra en las 2 décadas siguientes, pero ninguno se pudo corroborar y su destino final sigue siendo un misterio. Lo que sí es cierto es que fue uno de los pocos piratas conocidos que escapó de la horca o de la muerte en acción. Por el contrario, se arrestó a 14 miembros de su tripulación y se ahorcó a 6 de ellos. Algunos historiadores le han dado el título a Henry Avery como el rey de los piratas, debido a sus grandes hazañas como pirata. Aunque el tiempo de pirata duró muy poco para Avery, fue uno de los piratas en almacenar el botín y el tesoro más grande que se pudo conocer en la historia de la piratería. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, darle like a este video, compartirlo y nos vemos en un próximo video. Suscríbete. Esto fue Indaga Todo.